Las situaciones que se dan en el interior de las familias del suroccidente colombiano como causa de las restricciones que ha ocasionado la pandemia. Es decir, uno de las estrategias que se utilizan para controlar la progresión y para poder hacer una mitigación de la infección son las cuarentenas. Las cuarentenas implican que las personas deben quedarse confinadas en su casa o tienen una limitación en sus actividades diarias usuales. El estudio quiere observar qué ocurre en el interior de las familias en ese contexto de la pandemia, porque las familias están permanentemente juntas, en ocasiones se generan dificultades. Los estudios del Instituto Nacional de Medicina Legal han mostrado que se ha aumentado la violencia en los grupos familiares. Entonces nosotros estamos muy interesados en evaluar las dinámicas de los grupos familiares en esta circunstancia. Uno de los objetivos es que no se han hecho estudios en el mundo relacionados con los grupos familiares en el contexto de las pandemias. Se han evaluado muchos aspectos relacionados con situaciones puntuales, a las personas, a las dificultades en el trabajo, las dificultades económicas, los cambios emocionales de los individuos, pero no se ha evaluado hasta ahora, digamos, qué ocurre en el interior de los grupos familiares. Entonces, un objetivo es evaluar no solo las dinámicas familiares como tal, sino las manifestaciones depresivas, de ansiedad, alteraciones somatomorfas, sensación de soledad, expresión y supresión de la ira en varios integrantes de cada grupo familiar. Es un estudio no probabilístico en donde a través de correos electrónicos o WhatsApp se contactaron los grupos familiares y a través de una ayuda audiovisual se les explicó en qué consistía la investigación. El estudio consta de dos fases. Una primera fase que es iniciando la pandemia o iniciando la cuarentena, y una segunda fase en donde de seguimiento a los 2 o 3 meses después de registrada la primera fase. Esa segunda fase en este momento está en proceso. Los resultados de la primera fase pues ya los tenemos y logramos reclutar 253 familias. Las conclusiones son supremamente interesantes. De hecho, utilizamos unos tests, pues, que es el test de Apgar familiar, que es para mirar la funcionalidad familiar, un test de manifestaciones psicopatológicas, un test de soledad y un test de expresión y supresión de la ira. En ese test de manifestaciones psicopatológicas se puede evaluar ansiedad, depresión, trastornos somatomorfos, y manifestaciones depresivas severas. Lo que encontramos como resultado es que una importante proporción de familias se encuentran en situación disfuncional por el estrés causado por la pandemia. El 71% de las familias tienen algún tipo de disfunción. Las disfunciones las dividimos en disfunción leve, moderada y severa, y además las familias funcionales. Solamente un 32% de grupos familiares se puede considerar que están completamente funcionales. Más o menos un 25% de grupos familiares se encuentran en una situación de estrés moderado a severo. Es decir,
una de cada 4 familias de estas 253 familias que evaluamos se encuentra en una situación importante de manifestaciones de disfuncionalidad. De esas 25 familias encontramos que varios integrantes del grupo familiar tienen manifestaciones de ansiedad, de depresión o de otro tipo de manifestaciones como la sensación de soledad. En la medida en que la disfuncionalidad va siendo menor hasta llegar a las familias no funcionales, se encuentra una disminución de esas manifestaciones depresivas y ansiosas, de sensación de soledad y de expresión de la ira. Hay 2 manifestaciones o dos circunstancias que se dan en todas las familias muy llamativamente y son los síntomas somatomorfos, es decir, no encontramos mucha diferencia entre las familias más disfuncionales y las menos disfuncionales o las funcionales con relación a esas manifestaciones somáticas de cansancio físico, de alteraciones del sueño, de dolores inespecíficos. Es decir, parece que todas las personas expuestas a una situación de pandemia tienen manifestaciones psicopatológicas. En el contexto de los síntomas somatomorfos. Y otro síntoma que encontramos importante es el síntoma de expresión de la ira. Parece que todas las familias, independiente del grado de disfuncionalidad, hay manifestaciones de rabia en el grupo familiar, incluso en las familias funcionales. Lo que sí se observa es que las familias más funcionales tienen mayor supresión de la ira, es decir, tienen un manejo, digamos, más adecuado de esas manifestaciones relacionadas con hostilidad y rabia. Es muy importante conocer estos resultados, primero porque no se han descrito, digamos, en los grupos familiares de la manera como lo hemos hecho en nuestro estudio. Lo segundo es que la familia es el núcleo de la sociedad y como núcleo de la sociedad y como institución reconocida, digamos, por las organizaciones internacionales como fundamentales en el desarrollo de la cultura y de la sociedad, es muy importante hacer estudios relacionados con los grupos familiares. Uno de los aspectos importantes es que teniendo estos conocimientos podemos hacer intervenciones, digamos, de salud y atención comunitaria o familiar, digamos, muy dirigidas a evitar que estas manifestaciones y que estas familias que están tan estresadas puedan llegar a consecuencias mayores o puedan tener ya situaciones de violencia intrafamiliar o puedan tener ya otro tipo de dificultades más graves, como incluso el suicidio. Como les decía, en Colombia ya se describe un aumento de la violencia, especialmente de la violencia dirigida a la mujer o a las personas ancianas en este contexto de la cuarentena y consideramos que es muy importante hacer campañas o intervenciones educativas dirigidas a los grupos familiares y algunas de estas familias, por supuesto, requerirán una atención, digamos, más personalizada o más de terapia de familia o de intervención profesional.